¿Zacarías qué? Zacarías 9. Ajá. 9, 9. 9. Ajá. Dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Muy bien, esta es la profecía, la escritura profética de este día, del día del domingo de Palmas, o el domingo de Ramos se le conoce. Ajá. La escritura profética, 500 años antes de que sucediera. Ajá. Zacarías menciona esta entrada triunfal en Jerusalén. Nosotros vemos que entra el Señor Jesús en Jerusalén, vemos el cumplimiento en el libro de Lucas. Vamos a abrir nuestra Biblia, perdón, en Marcos 11. Marcos 11, del 7 al 9. Marcos 11, verso 7 al verso 9. Dice así: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tenían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Muy bien. Nosotros hemos aprendido qué fue lo que pasó en esa semana, en la semana antes de la crucifixión, después de la entrada a Jerusalén, a el tiempo de la crucifixión. Lo hemos visto en otros años. El primer año vimos cómo fue la profecía de este pollino y de esta asna. Cada año hemos aprendido algo nuevo acerca de este tiempo, pero hoy vamos a ver algo importante que se conoce como la purificación del templo. El Señor Jesús entra en profecía en el libro de Zacarías. Zacarías describe una profecía de su entrada triunfal a Jerusalén, pero había un solo propósito. Aunque era una profecía, era el momento en el que Él se iba a mostrar como el Mesías ante los que conocían la ley. Los fariseos, ahí era su momento de poder entenderlo, porque Él entraba triunfante sobre la puerta de Jerusalén, pero no era cualquier puerta. Esa puerta se denominaba como la que era la entrada del Mesías. Cuando Él entra con toda esta pompa, con toda esta gloria, los fariseos que conocían la ley, ellos tenían que haber entendido que Jesús era el que estaba entrando por la puerta del Mesías y que Él era el Mesías. Pero sus ojos en ese momento estaban cerrados. Ya no lo veían. Sus ojos estaban enfocados en otra área. Nosotros en estas semanas hemos estado dejando de un lado los conocimientos normales para poder entrarnos en este tiempo de la Semana Santa, que se conoce como la Semana Mayor. Y nosotros nos hemos enfocado en 4 líneas de conocimiento del tiempo de Jesús. El preguntarnos, ¿por qué lo crucificaron? ¿Por qué si eran los suyos, ellos llegaron a crucificarlo? ¿Quiénes eran los que los perseguían? ¿Quiénes eran los que lo atacaban? ¿Cuál era su pensamiento? ¿De dónde venían? ¿Cómo se mostraban? Y nosotros vimos 4 líneas de conocimiento, lo hemos estado viendo. El día martes nosotros vimos que había 4 líneas de conocimiento que perseguían al Señor Jesús. Ellos eran los fariseos, los seduceos, los herodianos, escribas y los herodianos. Ellos eran los líderes religiosos de ese tiempo y fueron los que conspiraron para que el Señor Jesucristo fuera crucificado. Nosotros vimos acerca de los fariseos el día martes, vimos acerca de ellos, pero al darnos cuenta
línea de conocimiento, nosotros nos damos cuenta de algo muy importante. Los que conspiraron contra el Señor Jesús, contra la crucifixión de Él, no era cualquier gente. Era gente que lo esperaba. Era gente preparada, era gente conocedora de la ley, era gente que conocía la Escritura. Nosotros nos damos cuenta que cuando el Señor Jesús entra por la puerta principal, entra a Jerusalén, Él entra a algo que se le considera como la purificación del templo, y Él se encuentra con esta segunda parte que abusa de su poder para crucificar, lo que son los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Los saduceos eran diferentes a los fariseos. Los fariseos, mientras ellos leían en la cátedra de Moisés la ley de Dios, los 5 libros de la ley, nosotros sabemos que mucha gente se confunde pensando que la cátedra de Moisés es la enseñanza de Moisés, cuando la cátedra de Moisés no es la enseñanza de Moisés, sino es el sillón de piedra en donde ellos se sentaban para abrir las escrituras, que viene de la palabra griega cátedra, o que viene de la palabra hebrea, de la palabra de la traducción butacá, que significa butaca, asiento con respaldo, con dos para respaldar los brazos. Nosotros nos damos cuenta que ahí era un lugar como un altar en donde se leían las escrituras. Por eso cuando Jesús dijo, cuando se lee en esa cátedra, cuando se lee en esa butaca las escrituras, hagan lo que los fariseos dicen. Dice, sigan las escrituras, escúchenlos y hagan lo que ellos leen, que las escrituras dicen que se hagan, pero no se comporten como ellos se comportan. Jesús lo marcó respaldando el poder de las escrituras. Nosotros nos damos cuenta que después de Él enseñarles sobre esta línea de conocimiento, se acerca y entra al templo y Él se enfrenta a los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran una pequeña élite. De todos los líderes de la ley, ellos eran los más pequeños, la menos cantidad de líderes religiosos que había, porque eran los sacerdotes. Ellos pertenecían al linaje de Aarón. Ellos pertenecían directamente a este linaje que fue puesto como sacerdotes. Unos eran los levitas, otros eran los sacerdotes. Los levitas pertenecían a la tribu de Leví, era toda una tribu. El linaje de Aarón solamente descendía de la familia de Aarón. Ellos eran saduceos, ellos venían del linaje de Aarón. Eran los únicos que podían acercarse al templo y ofrecer ahí su sacrificio. Pero ¿de dónde fue que se cambió su nombre a Sadoc? ¿O por qué se llaman saduceos? Ok, esto proviene por Sadoc. Sadoc, en el tiempo de David, era el sacerdote que cuando su hijo Absalón se levanta en contra de David, él sale huyendo para no pelear en contra de su hijo. Sale huyendo y deja el trono, deja el reino. Y detrás de él lo persigue un sacerdote, que no era sumo sacerdote, era un sacerdote llamado Sadoc, con el arca, y se va detrás de él siguiéndolo. Y David le dice, no, regrésate, regresa el arca, dice, no me sigas. Si el Señor quiere, yo voy a regresar, pero el arca tiene su lugar. Y Sadoc se regresa. Y se presenta y se sujeta ante Absalón. Nosotros no sabemos cómo lo vio Absalón, cómo lo persiguieron, cómo lo atacaron, porque él ya era un sacerdote traidor, se había ido detrás de David. Pero él permaneció fiel al mandato de Dios y al gobierno de David. Sorprendentemente nosotros nos damos cuenta que cuando Salomón sube al trono, él lo pone como sumo sacerdote, a Sadoc. Y de ahí Dios en el libro de Zacarías menciona profecías sobre la vida de Sadoc. Y comienza a decir, el linaje de Sadoc siempre va a prevalecer cuidando el templo. Vamos a abrir esto para que ustedes vean que nosotros que no estamos inventando. Abro su Biblia en Ezequiel 44:15. Los saduceos se traducen. Ezequiel 44:15. Me ayudan a leer también Ezequiel 40:46 y Ezequiel 48:11.
el Señor Dios los instituye a ellos como el linaje real, dice. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. O sea, a nadie se le ocurrió. Dios mismo los instituyó como sacerdotes. Vamos a Ezequiel 40:46. Dice, y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales llamaron a los hijos de Levi para ministrar a Jehová. Muy bien, nosotros nos damos cuenta que Dios hace una diferencia entre el sacerdocio. El sacerdocio en el tiempo de David se divide, los sacerdotes leales y los sacerdotes que no son leales. El sacerdocio de Ahimelech, él decide quedarse con Absalón y traicionar a David. Pero el sacerdocio de Sadoc permanece y derrota al sacerdocio de Ahimelech. Nosotros nos damos cuenta de esto en 2 de Samuel 8:17. Por favor, hermano, ¿me podría decir? 2 de Samuel 8:17. Sadoc, hijo de Anito, y Ahimelech, hijo de Abiatar, Eran sacerdotes, Seraías era escriba. Nos marca ahí la historia claramente. Nos declara todo lo que pasó en ese tiempo, lo que les estoy contando en Samuel. Pero nosotros nos vamos a enfocar ahorita en Sadoc. Cuando Sadoc es instituido como sumo sacerdote, entonces se traduce su nombre así, como Sadoc, que significa sadoquitas. Los sadoquitas. Los sadoquitas se traducen como los saduceos. Los saduceos se vuelven los sacerdotes del templo, de un templo impresionante, del templo que Nehemías restauró. De ese segundo templo en donde Nehemías se levanta y comienza a restaurarlo, hay que adorar ese templo, hay que servir en ese templo, hay que levantarse en ese templo y hay que levantar a un sacerdote, un sumo sacerdote, de la tribu de Sadoc, descendiente de Sadoc. Entonces había un sumo sacerdote que servía en el templo en el tiempo de Nehemías. El rey Antíoco IV, él en el periodo griego, helenístico, en el 175 antes de Cristo, él comenzó a gobernar sobre este templo. Nosotros nos damos cuenta que en ese tiempo ellos, los griegos, todavía no eran conquistados por los romanos, tuvieron que instituir un sacerdote que pudiera obedecer órdenes del gobierno del reino que había sujetado al pueblo de Israel. Sí se le había permitido ir y restaurar el templo, pero ellos no eran una nación libre, ellos eran una nación bajo el gobierno del imperio que los había dominado. Entonces el sumo sacerdote tenía que estar bajo el gobierno del imperio. En ese tiempo estaba el sumo sacerdote llamado Jasón. Ese sumo sacerdote era de los hijos los hijos de Sadoc, descendiente de Sadoc. Pero este Jasón tenía un hermano, que se llamaba Onías. Este hermano, aunque era descendiente de los saduceos, él no esperó su tiempo para poder servir en el templo como sumo sacerdote, sino fue al rey y le dijo a Antíoco: te doy 360 denarios, pero dame el puesto de sumo sacerdote. Y Antíoco le dijo: ok, yo no sé lo que vale ese puesto, yo no sé lo que significa para el pueblo de Israel, yo no soy ni creyente, tú lo quieres porque quieres tener poder político, económico, te lo doy, págame. Pero entonces el esclavo al que él mandó,
le dice, pues yo te doy 10 denarios más y a mí dámelo. Y el rey dijo, sí, dice, y aparte te voy a dar un impuesto de lo que den. Entonces dice, pues entonces hacemos un lado al linaje de Sadoc y te lo doy a ti, que ni siquiera eras de ese linaje, un extraño. Y ahí fue en donde entró una nueva línea de sacerdocio en el templo que no tenía temor por los sacrificios. Y que llegó hasta el tiempo de Jesús. Era la razón por la que estos saduceos, que eran descendientes de este Ananías, que eran descendientes de este hombre que había robado, que había pagado por estar gobernando el templo, que había pagado por este régimen político, por este régimen religioso, que no tenía temor de los sacrificios, ni el respeto que tenía el sumo sacerdote, ni la unción para poder ministrar, se hizo dueño del templo y lo convirtió, lo que el Señor Jesús decía, en una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque a él no le interesaba la religión, a él no le interesaba Dios, a él no le interesaba las profecías, a él no le interesaba la palabra, a él le interesaba la economía, le interesaba el poder, le interesaba el gobierno. Eso era lo que le interesaba a ellos, a esa descendencia. Tanto que en el tiempo de Jesús, cuando él llegó, había vendedores en el patio del templo. Y no estamos hablando de cualquier templo, no estamos hablando de cualquier vendedor. Para solamente darnos una idea, el templo de Salomón tenía una característica. El lavar, que era uno de los muebles más pequeños que se mencionan en el templo. El tamaño, para nosotros darnos una idea que tenía, estaba puesto sobre 7 bueyes, sobre 7 estatuas de bueyes de tamaño real en su espalda, así alrededor, cargando el abad. Imaginémonos la grandeza del templo, nada más del templo. 7 bueyes de tamaño real cargando el abaco. Imaginémonos nosotros. Todo el mundo, el pueblo de Israel había sido disperso por todo el mundo conocido en ese tiempo. Todos llegaban una vez al año a Jerusalén a llevar sacrificios. Una vez al año iban y se acercaban. Y este descendiente de Ananías, de Anás, ¿qué creen que hacía? Había un negocio allí en Jerusalén que se conoce como el comercio de Anás. La historia lo conoce así, porque cuando llegaban al templo, usted en lugar de ver la ceremonia del templo o lo importante del templo, la seguridad que se mostraba en ese templo o la disciplina que se debería de tener el templo, usted veía mucha gente vendiendo en los patios, pero no vendiendo comida ni vendiendo cualquier cosa, vendiendo el material del sacrificio. Quiere decir que si usted era un judío que preparaba el sacrificio por sus pecados, por la familia por su familia, y usted preparaba un borreguito, o preparaba un macho cabrío, o una vaca, un becerro, y lo cuidaba conforme la ley de Moisés y todo, y lo llevaba al templo, había saduceos preparados para encontrarle defectos en su sacrificio y decirte: tu sacrificio está defectuoso, no sirve. Y ellos eran los sacerdotes. ¿Cómo le podría decir usted al sacerdote que estaba equivocado si él sabía lo que hacía? O sea, no, pero ¿qué crees que puedo vender un becerro? Aquí tengo becerros preparados para el sacrificio. Le costaba 3 veces más de lo que le pudo haber costado su becerro. ¿Pero qué creen? Cuando llevaban los diezmos y las ofrendas al altar de Dios, en ese tiempo Roma estaba estableciendo su gobierno. Roma dominaba a Jerusalén. Entonces la moneda romana tenían o la cara del César o tenían un ídolo pagano. Entonces si se llevaba al templo, ¿qué creen que pasaba? Contaminaba las arcas y contaminaba el templo. Por eso había lugares de cambio, estaban los cambistas, sentados también sacerdotes de Sadoc, sentados, que cambiaban el dinero romano por dinero legal que no contaminara el templo, con una exquisita contribución por el cambio, un cambio bastante pesado que marca la ley.
El chiste es que las arcas del templo estaban llenas, manaba el oro, y sin contar que ellos eran los reyes. Como ya no había rey en Israel, los sacerdotes eran los que se dirigían directamente al rey, o el rey cuando quería hacer algo en el pueblo, llamaba primero a los sacerdotes como autoridad, que no eran los fariseos. Los que no lo saben, hoy día lo sabrán. Estos tenían una cualidad. Este gobierno, ellos no querían que se destruyera. Entonces ellos manejaban las escrituras. Ellos solamente se basaban en la ley de Moisés, los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, conociéndolo. ¿Pero qué creen? Lo manejaban a su antojo. Ajá. Porque ellos no creían ni en las cosas espirituales, no creían en ángeles, no creían en espíritus, no creían en nada que no fuera algo lógico, que no fuera algo que se pudiera ver o que estuviera escrito como tal en las escrituras, y tampoco creían en la resurrección. Nosotros vemos varias veces, una de las más importantes, cuando ellos se acercaron al Señor Jesús para poder tentarlo, para poder ¿cómo se dice?, oprimirlo y ponerlo en mal delante de toda la gente con la escritura, y para ver quién era, porque ellos pensaban que pronto iba a desaparecer su conocimiento, que la gente se iba a aburrir y que él, como muchos otros profetas, iba a desaparecer. Pero el Señor Jesús les hizo ver su gran desconocimiento de las escrituras. Nosotros nos damos cuenta específicamente que los saduceos lo que hacían era usar las escrituras a su antojo para mantener al pueblo de Israel sujeto al gobierno de Roma, y al pueblo de Roma contento con su trabajo de ellos. Ellos eran los mediadores entre Roma y entre el pueblo. De hecho, cuando el Señor Jesús llega y se presenta como el Mesías, a ellos no les convenía, porque si Él llegaba e instituía otro reino, su reino de ellos iba a ser refutado. Entonces no les convenía. Nosotros nos damos cuenta de esta historia tan sorprendente. Ajá. La casa de Ananías fue seguida en 5 generaciones por Eleazar, por Jonatán, por Teófilo, y vemos el último por Matías y por Ananías. El último, el que le tocó la crucifixión del Señor Jesús, fue el yerno. No era descendiente directo tampoco de Ananías, sino era el yerno de esta casa. Él era Caifás. Ni siquiera era de la familia sacerdotal, sino era el esposo de una de las hijas de esta familia. Él fue el que se le fue entregado al Señor Jesús, y él fue el que lo fue puesto para crucifixión. Nosotros nos damos cuenta de la contaminación tan terrible que hay en este tiempo. Era por tanto la ceguera, por toda esta contaminación que se había metido, por esta falta de cuidado que hubo en el templo. Nosotros nos damos cuenta que estaba basado en el orgullo, en el poder, en el dominio. No había nada de espiritualidad en ese tiempo. Tan solo los arqueólogos empiezan a excavar acerca de las casas de los saduceos. Y dicen que mientras el pueblo de Israel, bajo el Imperio Romano, tenían regularmente un solo cuartito enterrado así debajo de la arena o entre las montañas, muy rústico, dice que los saduceos tenían hasta una losa en el piso, que sus casas eran unos palacios de 2 pisos, de 3 pisos. Dicen que ellos comían, comían en platos labrados en piedra, en una piedra exquisita. Dice que un solo zapato de ellos costaba lo de un año de trabajo de un judío. O sea, ellos vivían en la opulencia, ellos eran sumamente ricos y poderosos, demasiado, demasiado. Y eso no lo iban a dejar por seguir a Jesús. Nosotros nos damos cuenta de su poder, su reinado, cuando literalmente los ponen en los dibujos o en las películas así vestidos con unas ropas completamente sorprendentes, y que se podía ver efectivamente que eran los sacerdotes, porque pasaban vestidos ricamente. Era porque efectivamente eran demasiado ricos, demasiado ricos.
Pero ellos no les podían hablar acerca de eso al pueblo de Israel. Ellos solamente decían, es que la palabra de Dios nos puso como sacerdotes. Nosotros estamos aquí por mandato divino. Y eso también los hacía voltearle la espalda al pueblo y no ver su pobreza, no ver lo que ellos vivían. Ellos decían, Dios aquí nos tiene porque somos buenos. Dios así los tiene ustedes porque ustedes son malos. Y esa era su creencia. Cuando llega el Señor Jesús, lo primero que hace es decir, ustedes desconocen las Escrituras. Ustedes no conocen nada de las Escrituras. Ustedes son unos ignorantes, aún en la ley de Moisés. Y con la ley de Moisés, Él les enseñó la parte fundamental de las Escrituras. Tanto la existencia del cielo, como la existencia de los ángeles, como la existencia de la resurrección, escrita en la ley de Moisés. Los saduceos se le acercan al Señor Jesús con una trampa, con unas preguntas tramposas, y le dicen, queremos hacerte una pregunta. No humildemente, sino se acercan y le preguntan. Hay una historia de una mujer, tú sabes que la ley de Moisés ha marcado que si un hijo se casa con una mujer y ésta no tiene hijos, entonces se puede casar con el siguiente hermano para tener descendencia, y si no tiene hijos se casa con el siguiente hermano hasta que ella tiene descendencia, porque las mujeres no tenían voz ni voto. Quienes tenían el voto y el cuidado eran los hijos. Si las mujeres no tenían descendencia y su esposo se moría, ellas morían, o bien se podían vender como esclavos. No tenían ningún poder, a menos que tuvieran un hijo. Y Dios, conociendo esa misericordia, instituyó en la ley, permitió que se instituyera en la ley, que un hijo, que alguien de la familia podía embarazar a la mujer para tener un hijo y ella tuviera el cuidado que se necesitaba. Por eso cuando María quedó a merced, cuando el Señor Jesús fue crucificado en la cruz, volteó y le dijo a Juan, no. Porque Él no quería dejar desamparada a María. Nosotros nos damos cuenta de este cumplimiento, y los saduceos se acercaron y le dijeron a Jesús, esta mujer tuvo 7 maridos. Ajá. ¿Por qué? Porque sus hijos se morían y no tuvo descendencia. Cuando muera y resucite, ¿con quién se va a casar? ¿Cuál de estos 7 va a ser sus maridos? Y ellos esperaban que el Señor Jesús se confundiera, que se pusiera nervioso y que les dijera, híjole, no sé, y caerlo en un problema de la resurrección y decir, eso no existe, su doctrina de Él está equivocada. Pero Él, que es la misma palabra viviente, les enseñó la doctrina de los evangelios, del testamento que ellos conocían, o la doctrina de la ley de Moisés. Y le dijo, cuando Dios se dirigía al pueblo de Israel después de la muerte de Abraham, Isaac y Jacob, dice, Él decía, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Y Él se dirigía como si ellos estuvieran vivos cuando ellos ya habían muerto. Entonces quiere decir que ellos estaban vivos en la presencia del Señor, porque Dios dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Él marca claramente el poder de Dios y la vida después de la muerte. Mientras los saduceos enseñaban que no había nada después de morir, Dios mostraba que sí había vida y que sí había un poder de resurrección. Y les dijo, y cuando sea este tiempo después de la muerte, dice, nadie tendrá que casarse con nadie porque todos seremos como ángeles. Aparte de que la palabra de Dios, la voz del Señor Jesús tenía una autoridad sorprendente, la doctrina que Él manejaba, aún con los fariseos y aún con los saduceos, los fariseos manejaban todos los profetas. Ellos creían en toda la ley de los profetas. Ellos conocían la ley de los profetas mayores y la ley de los profetas menores, y conocían la ley de Moisés, que quiere decir todos los libros del Antiguo Testamento. Aún a ellos les enseñaba sobre lo que ellos ya conocían. Cuando se acerca con los saduceos y no se impresiona por el conocimiento y lo que ellos imponían, el Señor Jesús les da una de las lecciones más grandes. La resurrección sí existe. El cielo sí existe. Cuando el Señor Jesús comienza a hacer milagros,
comienza a derrotar lo que los saduceos marcaban, de que no había milagros, de que no había poder divino. ¿Por qué? Porque comienza a manejar este poder espiritual que ellos rechazaban. Y el linaje de los saduceos o el conocimiento de los saduceos comenzó a perder poder en el tiempo de Jesús. Por eso, cuando Jesús resucita, los primeros que tratan de evitar eso, que la gente se enterara, fueron los sacerdotes. Fueron los que pagaron para que los que cuidaban la tumba del Señor Jesús dijeran que se lo habían robado el cuerpo, porque ellos sabían que no era la doctrina que ellos enseñaban. Ellos sabían que eso no era lo que ellos enseñaban y era lo que había pasado. Entonces nosotros nos damos cuenta de ese conocimiento. Fue tan terrible que cuando el primer mártir que marca la Biblia en el libro de Hechos, que se llama Esteban, se presentó delante de ellos, les habló de la resurrección y del lugar del Señor Jesús. Esteban les dijo que los cielos se estaban abriendo. Cuando ellos estaban con las piedras en las manos para matar a Esteban, porque Esteban fue apedreado. Cuando ellos estaban con las piedras en las manos para matar, Esteban estaba viendo su muerte. Y Esteban les predica y les dice, los cielos se están abriendo y está sentado en el trono a la diestra del Padre, el Señor. Eso alteró a los saduceos. Los alteró porque había derrotado todo lo que ellos enseñaban en el templo. Es como si nosotros les enseñáramos acerca del cielo y llegara alguien y demostrara que no existe. Y nos lo demostrara con la misma Biblia. Y nos lo demostrara con el mismo conocimiento que nosotros según tenemos. Ellos se pusieron locos y comenzaron a perseguir a todos los que creían en Jesús. Y ahí fue cuando comenzó la persecución. Nosotros nos damos cuenta de esto. ¿Por qué ellos estaban ciegos? ¿Por qué los fariseos estaban ciegos? ¿Por qué los saduceos estaban ciegos? Nosotros nos damos cuenta de esta persecución. Pero la pregunta es, cuando el Señor Jesús decía, todos estamos aquí, pero no todos son de nosotros, no se refería a que los que creían en Él lo iban a traicionar, sino se refería a estas personas que estaban metidas en este lugar, que no pertenecían ni al pueblo de Israel, que habían comprado su lugar, que habían pagado y que no buscaban la transformación, que buscaban riqueza y que buscaban poder. Y ahí viene nuestro pensamiento de nosotros en este día espiritual. Cuando yo estoy en la casa de Dios, ¿qué es lo que me llama? La espiritualidad. Que el Señor me encuentre, o el poder, o el conocimiento. Nosotros vimos el día martes que los fariseos desde los 7 años eran metidos en este estudio del fariseísmo para conocer las Escrituras, para conocer absolutamente los libros del Antiguo Testamento, que era la Biblia conocida. De hecho, se cree que ellos la conocían de memoria, conocían de memoria del Génesis a Deuteronomio, antes de cumplir los 13 años. A los 13 años, cuando ya eran ellos mencionados fariseos, ellos lo podían citar cualquier versículo de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nosotros nos damos cuenta de la entrega total que esta gente tenía. Nos damos cuenta de la forma en la que ellos vivían de una manera tan rígida, tan entregada al templo, que si hubiera sido sincera, que si hubiera sido profunda, su vida hubiera sido completamente diferente. Y nosotros también podemos mostrar nuestro camino, podemos reflejarlo en esto y decir, muchas veces nosotros nos comportamos como estos saduceos. Muchas veces nosotros nos comportamos como los escribas, porque ¿quiénes eran los escribas en la casa de Dios? ¿Quiénes eran ellos? Los escribas eran los levitas, los que traducían la ley a los idiomas. Eran los que conocían todos los idiomas y los que podían escribir exactamente la ley
Déjenme decirles que hay varios tipos de hebreo. El hebreo coloquial, el hebreo vulgar, el que todo el mundo habla, el que se puede aprender en cualquier escuela. Pero está el hebreo sacerdotal. Este hebreo sacerdotal es un hebreo antiguo. El hebreo sacerdotal es aquel que le permite leer la Torá, puede entender las palabras escritas en la Torá. Pero hay otro hebreo aún más antiguo, que es con el que se escribe la Torá. Si nosotros nos damos cuenta, aún nuestra Biblia, cuando es traducida de un idioma a otro, tiene que pasar por esta revisión minuciosa de cada concepto, de cada palabra, de cada entendimiento, de cada profundidad de la escritura, para poder llamarse Biblia. Porque si no se llama traducción de las Santas Escrituras, quiere decir que hay un error teológico y un error de conocimiento. Es por esa razón, tanto los testigos de Jehová como los mormones, como otras religiones, no tienen Biblia. Ellos usan la traducción. Si usted revisa sus Biblias, ellos no pueden llamarle Biblia a su Biblia, porque tiene muchos errores en cuestión a la traducción. Muchos errores que convenientemente, como los saduceos, sujetan el conocimiento de la gente a la conveniencia de ellos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que nosotros a qué fin llegamos con todo esto, al más importante de todos. Todos nosotros en el camino de Dios estamos en este terrible peligro del conocimiento. Lo único que te puede librar de la perdición, lo único que te puede librar de la equivocación, no es ni siquiera el consejo de otra persona, es tu comunión con el Señor. El Señor no necesita a ningún humano para comunicarse contigo. El Señor habla a nuestro corazón. Y usted me puede decir que eso es una mentira, ¿no? Lo dice Gálatas. Gálatas dice, ¿quién es aquel que conoce el pensamiento del Padre sino el Espíritu Santo que mora en él? Y la palabra de Dios dice que el Señor nos ha dado su Santo Espíritu para poder ser guiado. Y si tú tienes el Santo Espíritu, tú sabes lo que el Padre quiere de ti. Eso es bíblico. Y también dice, oh Gálatas tontos, Gálatas insensatos, y en una versión más moderna, Gálatas estúpidos, ¿quién los ha engañado con doctrinas falsas? Marca claramente este conocimiento espiritual que ha sido marcado para nosotros como cristianos. ¿Quieres caminar correctamente en el camino de Dios? Ora. ¿Quieres caminar correctamente en Dios y saber si lo que tú estás haciendo está bien o está mal? La revelación de la luz de la palabra es la que te lo va a hacer conocer. No solamente la escrita, porque dice Romanos que la palabra escrita es muerta. La palabra que es alumbrada con el espíritu de la verdad. La palabra que enciende tu lámpara. La que dice Salmos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero no se refiere a la letra muerta, se refiere a la letra ungida por el Espíritu Santo. A ese milagro que se obtiene en el poder de la palabra. Esa luz es a la que nosotros estamos llamados a obtener. Por eso tanta oración. La oración no es como la oración fariseica, que se para uno en medio del pueblo y gracias Señor te doy porque no soy como estos pecadores que no oran y que no leen la Biblia. Yo sí oro, leo la Biblia y ayuno dos veces por semana. Esa no es la oración. La oración es para la interpretación de las Escrituras, el conocimiento y el crecimiento en Dios, para la entrega y la unión con el Padre. Para eso es la oración. Para poder preguntarle, Señor, ¿cómo estoy delante de ti? ¿Cómo me ves tú? ¿Cómo me sientes? ¿Cómo estoy caminando? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Lléname con tu espíritu, renuévame, transfórmame. Para eso es la oración. Señor, guíame. ¿Qué es lo que estoy haciendo bien? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? El rey David decía, júzgame, oh Dios, porque en ti he confiado. Manda tus juicios. Endereza mi camino.
La palabra de Dios en Salmo 1 menciona claramente: bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Claramente, antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que es la palabra de Dios, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Esta firmeza viene de la palabra de Dios. El fruto viene de él, de este plantar. Pero ¿qué pasa? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo ¿en qué? En consejos de malos. Antes de pedir un consejo humano, tienes que correr al consejo divino. Esto está escrito en la palabra de Dios. No es algo que nosotros de repente aprendimos y se nos ocurrió. O lo hacemos por egoísmo, por cerrar sus oídos. Es porque está marcado en su palabra, porque es la luz de su palabra. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Proverbios 3 es clarísimo cuando dice, no juntes tu bolsa con el extraño. Dice que dices, vas con el extraño y dice, hagamos una misma bolsa, juntémonos. Si no juntes tu bolsa con el extraño ni con el impío, eso está declarado en la palabra de Dios, lo clara. Y lo marca también como un peligro y como una maldición. Y dice, si tú eres fiador de tu hermano, ve y asegúrate que sea tu amigo. Dice, ve y asegúrate, no sea que se levante contra ti. Lo menciona claramente porque él sabe lo que pasa en los corazones de la gente. Nosotros no podemos engañarlo a él. Y dice, bienaventurado el varón que no estuvo en camino de manos. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuántas veces nos juntamos para escarnecer a nuestros hermanos? Para comerlos, para hablar de ellos, para mentir sobre de ellos, para traicionarlos. Y es nuestro pan de día y de noche y nos sentimos tan cómodos en esa silla. Déjame decir que por eso se acaban los cristianos. Esa es la principal razón por la que hay muerte espiritual en la vida de la gente. Por esa silla de escarnio, por esa silla de muerte. Y dice, en lugar de esto, te debes de sentar en la ley de Jehová, en la butaca de Moisés. Las reuniones son para platicar la palabra de Dios. Los fariseos tenían una sinagoga. La sinagoga no era el templo, eran casas en donde se leía la palabra de Dios. Y ahí lo único que ellos hacían era discutir la palabra de día y de noche. Cuando ellos se acercaban y se sentaban allí, era discutirla, preguntar, ¿y qué dijo tu padre de esto? ¿Tu padre cómo lo interpretaba? ¿Cómo enseñaba a tal anciano esto? ¿Cómo enseñaba el conocedor de esta palabra? ¿Qué decía? Su única intención original de los fariseos era conocer tanto la palabra teórica como la palabra práctica. ¿Cómo lo practicaban sus padres? ¿Cómo aprendían la escritura? ¿Tú cómo te aprendes los versículos de la Biblia? Cuéntame. ¿Tú cómo entiendes esta parte de la escritura? Dime. Y esto que dice, ¿cómo lo aprendes? ¿Cómo lo entiendes? Ese era el enfoque. Y eso es lo que menciona Salmos 1. Las reuniones no están negadas. Pero entonces, ¿por qué Pablo dice que la mujer calle en estos lugares en donde se escribía? No dice por otra cosa, sino por los chismes. Más adelante lo declara y dice, déjense de chismes. ¿Por qué? Porque unos decían, es que hay que usar velo. Y otros decían, no, eso no está escrito, no hay que usarlo. Y otros decían, sí, porque si no usas velo, el velo se aprende. Y Pablo dijo, déjense de payasadas, el velo no tiene nada que ver con esto. Estamos hablando de la ley del conocimiento de Dios, no de cosas inservibles. Y vuelve a enfocarlos nuevamente al camino de la justicia, en donde nuestras raíces son sembradas y nosotros permaneceremos para siempre. Si usted se enfoca en la palabra de Dios, en la que es pura, en la que da vida, en la que puede mantenerlo vivo, el secreto es dar su fruto a su tiempo.
permanecer y su hoja no cae. Hay un ejemplo de esto en los bosques siempre verdes. Dice que por Ecuador hay ciertos bosques, la geología menciona que a causa del clima y a causa del agua, todo el año son verdes, todo el año, nunca se secan. Y cuando las hojas verdes se caen, nacen otras hojas verdes, pero nunca se secan, nunca hay muerte en ellos. Sin embargo, en los desiertos nosotros vemos muerte siquiera. Y vemos por qué. ¿Por qué? Hermanos, yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios no nos ve? Que Dios no ve esto. Si nosotros físicamente podemos ver lo que está sobre esto, ¿qué pasará cuando Dios pesa nuestros corazones? Y lo que dice Ezequiel, que llegue y nos vuelve. El desprecio por la palabra es lo más terrible que uno como cristiano puede tener. Mismo Jesús sabía el corazón de los fariseos y su hipocresía. Él lo sabía. Él lo sabía. Juan lo sabía. Juan les gritaba: generación de víboras, sepulcros blanqueados, blancos por fuera, muertos por dentro, apestosos. Jesús lo sabía. Jesús les preguntaba: ¿quién los ha enseñado a escapar del infierno? Y sin embargo, Él decía: cuando estén en el lugar santo, respeten. Y nosotros, ¿cuántas veces faltamos ese respeto al lugar santo del Señor? No al sacerdote, al lugar santo. Él marcaba la cátedra de Moisés, la butaca en donde se abren las escrituras. ¿Y ustedes piensan que esto va a ser pasado por alto? Si no fue pasado por alto en ese tiempo, no va a ser pasado por alto ahora. Está escrito y es respaldado por Dios. Las escrituras son sagradas, lo han sido siempre. Es la razón por la que yo siempre les digo, hermanos, si ustedes no vienen a escuchar la escritura, ustedes peligran, su cabeza peligra. Es mejor que vayan y hagan lo que están haciendo. Vivan su vida afuera. De todas maneras se van a perder. Y no lo digo por hacerlo sentir mal ni por hacerlo sentir menos, porque está escrito. Y porque uno tiene que tener temor de la palabra de Dios. Nosotros, si no tenemos otra cosa, mínimo tenemos que tener temor y enseñarnos desde que somos pequeños. La palabra de Dios se respeta. Se respetan de todas las cosas. Está escrito y ejemplo lo tenemos: saduceos, fariseos, escribas. Lo tenemos marcado, lo tenemos tatuado en la historia. Y decimos: Dios cambió. Ahora para nosotros en el tiempo de la gracia cambia la misericordia de Dios. Nosotros sí nos vamos a librar, ellos no se libraron, pero nosotros sí, porque somos más santos, porque tenemos la sangre del Mesías. Y la historia sigue marcando. Y el dicho, que está bien dicho, que dice que aquel que no conoce su historia está destinado a repetirla, es claro. Vendrá el Mesías, sonará la trompeta, porque es una promesa. Y cuando nosotros nos quedemos y los libros sean abiertos de la historia espiritual y nos digan: todas las oportunidades las tuviste, te llamé de todas las maneras, tú no quisiste. Fue tu decisión. No puedes echarle la culpa a nadie. Tu decisión.